Hace un rato le sacamos lo que pasaba en el Congreso, donde estaba exponiendo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, la primera vez que va Francos desde que asumió, en su obligación constitucional a dar cuenta en el Congreso. Voy ahora al contacto directo con el Congreso porque está del otro lado el doctor José Bernardo Herrera, diputado nacional. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Roberto, buenas tardes, ¿cómo te va vos? Un gusto estar en contacto con vos y toda tu audiencia. Bueno, ¿finalizó la sesión o se levantaron y dieron por terminado ustedes? Bueno, en realidad terminó la sesión, fue levantada en un momento en que nuestro bloque también decidió levantarse, habida cuenta de la situación por la cual se estaba viviendo fuera del Congreso. No podíamos verdaderamente estar en una sesión tratando un informe del jefe de gabinete cuando había una brutal represión en la afuera del Congreso a los jubilados, y cuando esta represión dependía también de la actuación del jefe de gabinete, porque él es el jefe de Patricia Bullrich, quien ordenó esta brutal represión a los jubilados y a quienes se manifestaban en contra del decreto, del veto del decreto del presidente, ¿no? Sí, del veto del presidente a la ley de haberes jubilatorios. veo en los canales que están cubriendo allá en vivo, hablan de 27 detenidos, de 27 heridos y un poco más de detenidos. ¿Ustedes saben exactamente qué es lo que ha pasado? O sea, ¿saben el estado de los detenidos, de los heridos por lo menos? La verdad que todavía no tenemos esa información. Al estar adentro, en medio en el recinto, sí, tratando el informe del jefe de gabinete, teníamos conocimiento a través de los medios que nos hacían llegar, y veíamos las imágenes y también por lo que nos reportaban nuestros asesores sobre la situación dramática por la cual estaba atravesando el sector de los jubilados, ¿no? Sí. A esa situación hemos decidido como bloque levantarnos y solidarizarnos con quienes eran víctimas de esa represión. ¿En qué tramo del informe del jefe de gabinete terminó la sesión, diputado? Y bueno, son preguntas variadas de toda índole. Estábamos por bloque, de acuerdo a las preguntas que correspondían por bloque, y a nuestro bloque era el momento que nos tocaba a nosotros en Unión por la Patria, y en ese momento ocurrió esto por el cual nos levantamos. No tenemos que dejar no podemos soslayar que fue nuestro bloque de las 2.100 preguntas que se le hizo al jefe de gabinete. Nuestro bloque hizo más de 1.000 preguntas, éramos los más interesados, pero cuando veías el informe de que nos pasó por escrito el jefe de gabinete ante las preguntas puntuales que les hicimos, siempre contestó con manera evasiva, o bien con mentiras o con informes que no detallaban la realidad de las cosas, de la realidad del gobierno, ¿no? De la actuación del gobierno. Por ejemplo, ¿qué es lo que le quedó a usted? Mira, sobre todo lo que a mí me interesa, Sí. Roberto, es en el tema de la cuestión de la obra pública, porque no puedo desconocer que es un tema que me interesa porque soy presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, ¿no? Sobre todo porque se les hizo las preguntas al jefe de gabinete antes de venir a dar su informe sobre la suspensión de todas las obras públicas. Y el gobierno y lo que contestó era... Bueno, Sturzenegger dijo que la obra pública no vuelve más a la Argentina. Claro, contestó el gobierno que no tenía recursos, que por eso suspendió, pero eso es una mentira total, Roberto. Acaba de salir una información en la cual el gobierno de la nación está por comprar 2 submarinos a $1.000 millones. Le transfiere a la ciudad de Buenos Aires 450 millones de pesos, cuando representa 300 millones el aumento de los jubilados. Es decir, que sí hay plata, lo que pasa es que las prioridades que tiene el gobierno no son las prioridades que tiene el pueblo argentino. No, está claro. No, me sorprende eso de lo de los... ¿Va a gastar en submarino a la Argentina hoy?
Aquí sale una información que nos llegó a nosotros, que el gobierno estaría por comprar 2 submarinos franceses. Y fíjate que nos dicen que no hay plata. Y lo que es peor, Roberto... Me imagino que no van a ser como los Mirage que compró Macri, que no funcionan. Claro, y no tengo duda que van a ser de la misma naturaleza. Pero volviendo al tema, Roberto, que me preocupa el tema de lo que te decía recién de la obra pública, porque fue el mismo gobierno en este pedido, en este informe del jefe de gabinete, que reconoce que el tema del puesta en funcionamiento de los contratos y de las obras van a demandar mucho tiempo. Eso han reconocido. Lo que no reconocen es precisamente que los gastos que están generando esa paralización de la obra pública en las empresas, el deterioro de la obra pública, los despidos que se han generado en las empresas, el vandalismo de lo que es objeto de la obra pública y las pérdidas de las empresas por las inversiones, más sumado a la litigiosidad, a la situación actual de los concursos de acreedores, proceso preventivo de crisis que están, es decir, esas son las consecuencias de la paralización de la obra pública, y esto no dan absolutamente ninguna respuesta a las preguntas que nosotros les hicimos. Más aún, esto se agrava porque acaban de limitar el acceso a la información pública, es decir, antes podíamos tener ese acceso a la obra pública y ahora no lo vamos a tener, como por ejemplo les afectó el pedido de informe que se hizo sobre el oro que se sacó del país y se llevó a Inglaterra. Es decir, todas esas cosas nos han contestado con evasivas, con mentiras y con detalle de cosas que no hacen a la realidad. Bien, esto, a ver, para terminar este tema específico, ¿qué dice el reglamento o la ley ante una situación de estas características? ¿Está terminado ya el informe del ministro o hay otra fecha para que continúe con el informe? No, el ministro ya ha terminado su informe, ha contestado algunas preguntas en el sentido que yo te decía, pero también dejó dicho que como una expresión de deseo que la jefatura de gabinete va a seguir contestando a las inquietudes que pudieran tener los legisladores, ¿no? Por supuesto, esto amerita que desde la comisión, por lo menos que yo presido, que es la de Obras Públicas, inmediatamente podamos citar a una reunión informativa para poder apuntalar todas estas cuestiones que han quedado sin respuesta por parte del jefe de gabinete. Esa búsqueda de información por parte de la comisión que usted preside, ¿corresponde que venga el ministro o corresponde que vaya Sturzenegger, que es el que ha definido precisamente que la obra pública no vuelve a la Argentina? Bueno, porque ya es funcionario, ya no es asesor ni nada, ya es funcionario, claro. Se lo puede citar. Esa es la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo y nosotros vamos a seguir con una reunión informativa tratando de traer a los funcionarios responsables de las áreas que nos expliquen, pero además también cómo no solamente las consecuencias de la paralización de la obra pública, sino también cómo va a seguir hacia adelante la obra pública, ¿no? Porque tiene que seguir, ha quedado obras públicas que están suspendidas y esa obra pública debe continuar porque hay contratos pendientes de ejecución. Sí, hay escuelas sin terminar, hay rutas sin terminar, gasoductos, acueductos sin terminar, es decir, de eso se trata. Ese es el tema en el cual deben dar respuesta, ¿no? Yo creo que, obviamente, lo que decía el gobierno, que en algún momento la iniciativa privada iba a reemplazar a la obra pública, parece que no es una realidad y que está muy lejos, obviamente. No, claro, en ese sentido también se le hizo las preguntas que correspondían si había el nuevo modelo de inversión privada, cuáles eran los proyectos de infraestructura que iban a llevar adelante, cuáles eran los proyectos de sostenibilidad de la obra pública y privada, pero lo único que contestaron de forma evasiva que respecto a esas cuestiones solo había mecanismos de diálogo. Es decir, no es una respuesta acorde a lo que necesitamos la información los legisladores. Entiendo. Doctor, ¿cómo prosigue la actividad en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por lo pronto?
Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en las comisiones, están permanentemente con su trabajo en el análisis de diferentes proyectos, sobre todo el tema de la comisiones de legislación penal, se está moviendo las comisiones de comercio también, la de usuarios, así que están todas las comisiones funcionando y seguramente vamos a seguir haciendo hincapié en todos aquellos proyectos que hacen a lo que es la defensa de los intereses de la población argentina, ¿no? El doctor ha sido muy gentil en atendernos. Muchas gracias. No, por favor, Roberto, un abrazo grande. Muy amable, gracias.